Luego de que los secretarios de gobierno de la Ciudad de México se presentaron a comparecer ante los diputados del Congreso capitalino con motivo de la glosa del primer informe de gobierno, el diputado Efraín Morales del grupo parlamentario de Morena dijo que las comparecencias parecían negociadas para no incomodar a los funcionarios. Esta glosa me pareció falta de sustancia por una parte, por el lado de gobierno, y por el lado de los legisladores también me pareció una posición bastante complaciente con los funcionarios. Creo que las preguntas fueron perfectamente bien elaboradas y dirigidas para que los funcionarios se pudieran lucir, yo diría, en el asunto de la respuesta. El diputado dijo que se desaprovechó la oportunidad de abordar temas verdaderamente urgentes en la ciudad, hacer un análisis autocrítico y mejorar las oportunidades de atender los asuntos urgentes para los ciudadanos. En el fondo creo que hay problemas serios en la ciudad que tenemos que atender. Creo que ahí debieron haber apuntado los legisladores, hacer cuestionamientos que necesariamente requieren de una respuesta. El legislador morenista señaló que el Congreso corre un alto riesgo de dejar de ser un poder del Estado que ofrezca una visión crítica que acompañe al gobierno de la ciudad. Las comparecencias en comisiones y las comparecencias en pleno no tuvieron diferencia alguna. Hasta la oposición, como siempre, aplaudiendo y saliendo en las fotografías y hasta codeándose para salir en ellas. Esto me parece que no es propio de un Congreso que se presume de autónomo, de un órgano autónomo, de un contrapeso para el Poder Ejecutivo. El diputado Morales dijo que aún se está a tiempo para replantear el papel del Congreso en el proyecto de gobierno para la ciudad. Imágenes: Javier Martínez, información y voz: Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.